Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a estas microcápsulas de introducción a la sociología. Hoy vamos a hablar de la vida y de la obra de Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más relevantes de la actualidad. Zygmunt Bauman, que veis a derecha e izquierda de estas imágenes, es un sociólogo nacido en el seno de una familia judía en Polonia. No obstante, desde muy temprana edad tuvo que emigrar junto con su familia hasta Rusia a raíz de la ocupación del ejército alemán en tierras polacas. Sin embargo, Bauman va a volver a enfrentarse en esta ocasión al ejército alemán, pero como miembro del ejército soviético. De hecho, participó activamente en las operaciones militares de liberación de la ciudad de Berlín. Precisamente por su participación en estas planificaciones estratégicas bélicas, recibirá la medalla al valor que se suele dar precisamente por estos méritos bélicos. No obstante, a pesar de formar parte del cuerpo militar soviético, sus inquietudes desde muy temprana edad estaban precisamente decantadas hacia la sociología y, de hecho, va a matricularse para poder compaginar esa vida militar con también una vida académica mucho más preocupada por los problemas sociológicos del bloque soviético. En efecto, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, va a matricularse en la Facultad de Sociología de la Universidad de Varsovia, volviendo de nuevo su familia a las tierras de origen, a Polonia. Ocurre, sin embargo, que a partir de sus inquietudes académicas, Bauman, este joven Bauman que veis en la fotografía vestido de militar, va a comenzar a sufrir ciertas crisis de identidad y también crisis ideológicas que vienen de la mano precisamente de esas inquietudes o de esa formación marxista que tenía desde su juventud. La primera de las crisis que va a reconocer en su vida tienen que ver precisamente con esas medidas tan represivas con las que las autoridades soviéticas van a repeler las manifestaciones de muchos obreros ucranianos que estarían en contra precisamente de sus condiciones de vida y del desamparo por el cual el gobierno soviético les estaba marginando o excluyendo de las decisiones políticas y sociales. Esa sería la primera de las grandes crisis que Bauman sostuvo críticamente como alguien que ocupaba un cargo de funcionario dentro del Estado soviético para encararse precisamente con sus superiores. La segunda gran crisis va a venir precisamente de la mano de la suspensión de la propia carrera de sociología por parte del gobierno soviético. El gobierno soviético decidió anular los estudios de sociología porque consideraba que esta disciplina, la sociología, lo que hacía era rendir tributo a los intereses de la alta burguesía. Es razón por la cual se consideró cancelar los estudios de todas las personas que se habían matriculado en facultades de sociología en todo el bloque soviético. Esto evidentemente pues frustró los planes académicos de este joven Bauman, que se vio obligado entonces a rematricularse, a seguir haciendo sus estudios sociológicos, pero con una matrícula en la Universidad de Filosofía de la Universidad de Varsovia. Bien, la tercera gran crisis va a venir de la mano precisamente de su propio padre, del padre de Zygmunt Bauman. Se descubrió que había intentado emigrar junto con parte de su familia a Israel, precisamente para recuperar esas raíces judaicas de la propia familia. Y esta fue la consecuencia por la cual se le destituyó con deshonor a este joven Bauman, que tuvo que abandonar también su carrera militar. Como veis, todo este periplo en su juventud hizo precisamente que cada vez tuviera más conciencia de las problemáticas sociológicas que se amparaban dentro de un sistema social. Y esto coincidió precisamente en los albores del mayo del 68. En 1968, como sabéis, en París empezaron una gran oleada de protestas por parte de la población civil que estaban en contra de muchas medidas que gubernamentalmente se habían adoptado para la sociedad.
Pero esto también llevó a una consecuente reflexión crítica sobre muchos de los valores que amparaban el pensamiento, digámoslo así, de izquierdas. Y Bauman no fue en absoluto ingenuo a este tipo de revulsivos, contestatarios y críticos con el propio pensamiento de izquierdas. En efecto, cuando ya Bauman decidió escapar del bloque soviético frente a todos los problemas y obstáculos que había tenido en su curso académico, ya se estableció como profesor universitario de sociología en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, ¿no?, acompañando a su familia, pero después trasladándose hasta Leeds, hasta la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, donde ya seguiría manteniendo su vida hasta el día de su muerte. Precisamente en estos primeros años como sociólogo, ya fuera del bloque soviético, va a preocuparse de recoger buena parte de sus preocupaciones en su juventud, como tenían que ver con las razones que llevaban a la confrontación civil frente a las autoridades gubernamentales. Sus primeras preocupaciones tenían que ver precisamente con los motivos que llevaban a los movimientos obreros a encararse con esos sistemas sociales que les amparaban o que les desamparaban, ¿no?, según cómo se mire. Buena parte de esos primeros ensayos los recogería en el libro que veis en pantalla, Pensando sociológicamente, o en otros libros como por ejemplo Sociología para la vida cotidiana. A partir de entonces, su preocupación, sin embargo, se va a decantar más allá de lo que serían los movimientos obreros, con esa gran influencia marxista, esa clara influencia marxista de sus inicios en la Universidad de Varsovia, y va a preocuparse cada vez más por cómo el pensamiento capitalista puede llegar también a generar modelos sociales muy discutibles, ¿no?, y que tampoco servirían como alternativa a los sistemas más represivos del bloque soviético. Precisamente por esta evolución en su pensamiento crítico va a recibir en 1998 el premio Teodoro Adorno, que concedería la Escuela de Frankfurt. Las otras grandes corrientes que van a influir en el pensamiento de Bauman no solamente van a tener que ver con el filomarxismo, sino también con la propia sociología de George Simmel y también con el psicoanálisis, pues sus preocupaciones empezarán también a decantarse hacia aquellas causas irracionales y por tanto no previstas que pueden llevar precisamente al revulsivo social, ¿no?, a estos movimientos contestatarios que exigen otro tipo de reformas en el ámbito social. Con los años, y eso se va a ver más evidente en la década de 1980 en adelante hasta el final de sus días, Bauman va a sostener que gran parte de las problemáticas sociológicas vienen en un cambio de pensamiento que a lo largo de todo el siglo XX, pero sobre todo ya a finales del siglo XX, se va a dar en buena parte de la ciudadanía de las grandes sociedades, ¿no?, de las sociedades más importantes del ámbito occidental. Él va a ser el, digámoslo así, padre fundador del concepto de la modernidad líquida, y considerará que en ese estado de bienestar que promete, que garantiza la modernidad, ¿no?, en el sistema capitalista, germina buena parte de estas preocupaciones o problemáticas sociológicas. El principal escollo, dice Bauman, de la posmodernidad, de este estado de bienestar, está precisamente en la exagerada burocratización de la propia realidad social, es decir, dejar en manos de la administración pública todo lo que son cualquier decisión tomada sobre los propios individuos, pero también sobre todo el colectivo. Es decir, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que decidamos, tiene que ser previamente o consecuentemente burocratizado. Tiene que quedar registrado, tiene que quedar archivado, tiene que ser de alguna manera administrado o gestionado por el propio Estado. Un estado de bienestar que, como veis, resulta ser muy ambiguo, porque es un bienestar mientras te supedites a estar como el Estado te pide que estés. ¿De acuerdo? Entonces, más que un bienestar, es un adoptarse a ser lo que la sociedad exige de ti.
Esto es algo que para Bauman tiene mucho que ver con los mecanismos legales que excluyen de la sociedad o de los intereses de la sociedad a una serie de personas, ¿no? A unos sectores de la población que no quedan recogidos o visiblemente recogidos en muchas decisiones gubernamentales. Es decir, todo aquello que no entra dentro del engranaje administrativo de lo que sería un Estado público no existe, ¿no? O no tiene la suficiente visibilidad legal para ser amparado o protegido por este supuesto sistema de bienestar que nos protege, nos cuida, ¿no? Aquí, como veis, hay de nuevo una evidente ambivalencia, ¿no? Una ambigüedad que lleva también a frustrar la propia existencia de muchas personas. Y es la siguiente. Un estado del bienestar promete unas comodidades, ¿no? Estamos muy cómodos si nos supeditamos a esa burocratización de nuestra propia vida, ¿no? Delegar en manos del Estado o de entidades, instituciones sanitarias, económicas, por lo que respecta a los recursos mínimos de subsistencia en el hogar, etcétera. Si nosotros supeditamos nuestra vida precisamente a terceras personas o a entidades que no conocemos a nivel personal, pues creemos sentirnos más cómodos, ¿no? Más seguros. Creemos, en efecto, ser parte, digámoslo así, compenetrada y responsable de ese estado de bienestar. Esto evidentemente lo permite también la tecnologización de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando dejamos en manos de la tecnología todo aquello que nos hace cómoda la existencia, pero que al mismo tiempo nos deshumaniza. Como veis, todo esto no es más que encubiertamente una cesión de nuestras propias libertades. A nivel individual no podemos hacer nada que no haya sido burocratizado o registrado previamente, ¿no? De la misma manera que somos cada vez menos autónomos porque dependemos más o bien de instituciones públicas o privadas o bien de la propia tecnologización de nuestra propia vida. Y otra de las grandes evidencias que subraya Bauman de estas trampas de la modernidad está precisamente en el hecho de que nuestras propias necesidades básicas tienen que ser pagadas a través de servicios o de objetos o de funciones de manera libre. Es decir, nosotros somos consecuentes con que para cubrir esas necesidades básicas tenemos que invertir un dinero. Bueno, este estado del bienestar resulta que no beneficia a todo el mundo y que, de nuevo, está marginando a aquellos que no pueden sostener o colmar esas satisfacciones básicas. Si seguimos con las evidencias que Bauman va a sostener para poder criticar este estado del bienestar que la modernidad nos garantiza, estaría también hablando del sentimiento de seguridad ciudadana. Tenemos que sentirnos seguros porque si no fuese gracias a este estado del bienestar, estaríamos muy inseguros. Extraño bienestar, ¿no? Que provoca la tensión, ¿no? Y por tanto también la supeditación, la sumisión a lo que burocráticamente se nos ofrece. Si cada vez nos acomodamos más a este sistema, dice Bauman, a la larga nuestro propio pensamiento crítico, nuestra propia capacidad de reflexionar a la contra o intentar matizar los pros y también los contras de ese estado del bienestar acaban siendo depauperados, acaban al final por debilitarse. Es decir, esa comodidad, ese bienestar cada vez nos hace más obedientes, ¿no? Frente a lo que el sistema nos ofrece. Como apunto en la última línea de la pantalla, la abolición, el debilitamiento progresivo de nuestro propio pensamiento crítico. Bauman, como veis, tiene las ideas muy claras. Hay que tener cuidado con eso que llamamos modernidad líquida. ¿Qué es la modernidad líquida? Bauman utiliza precisamente la metáfora del agua, de lo líquido, como algo que nunca queda estanco, algo que siempre fluye, ¿no? Y que se va diluyendo poco a poco de manera casi imperceptible, ¿no? Hasta no dejar más que una leve mancha en un mueble o en un papel, ¿no? Un leve rastro, pero que en realidad nunca queda solidificado del todo. Eso es la modernidad líquida.
Bauman sostiene que buena parte de la sociedad actual, a partir del siglo XIX en adelante, ha perdido la posibilidad de hegemonizar o solidificar aquellos valores que, para bien y para mal, durante siglos y siglos habían sustentado, habían apoyado o fundamentado todas las sociedades de la humanidad, ¿no?, a lo largo de los siglos. Instituciones y estructuras como sería la familia, como sería el trabajo, como sería la propia autoridad religiosa, aquello sacro, aquello que estéticamente ampara una idea de belleza comunitaria, ¿no? Valores como, por ejemplo, los de la voz de autoridad. ¿Quién tiene la voz de autoridad? ¿Quién gestiona el saber? ¿No? ¿Quién tiene quién asume precisamente esa representatividad sobre el conocimiento que será divulgado en toda la sociedad? Esos grandes pilares que, para bien y para mal, insisto en ello, habían aupado, habían sostenido las sociedades a lo largo de los siglos, a partir del siglo XIX quedan en descrédito. Y ese descrédito va a ser multiplicado por 1000 en la modernidad líquida en la cual vivimos actualmente. Todas esas instituciones de poder, de saber, han caído en descrédito. Ya nadie confía plenamente en lo que los intelectuales pueden considerar sobre la realidad, en lo que los políticos pueden decidir sobre la propia sociedad o incluso lo más sacro, como podrían ser todas las religiones, en las cuales ha tenido un papel fundamental en todas las sociedades de la humanidad, han caído también en el descrédito, ¿no?, en la desconfianza pública. Por el contrario, cada vez confiamos más en la burocratización de nuestras propias vidas. No podemos tomar decisiones plenas sobre nosotros mismos ni tampoco pensar en qué instituciones autorizadas por nosotros mismos pueden tener algún tipo de competencia. Por el contrario, somos cada vez más responsables de nuestras propias decisiones y creemos ciegamente, dice Bauman, que cada vez tenemos un mayor compromiso sobre todo lo que tomamos como decisiones en nuestra vida, ¿no? Nos sentimos cada vez más, por una parte, desamparados de esas grandes instituciones, pero por el otro lado nos sentimos cada vez más individualistas, cada vez más solos, más huérfanos, ¿no?, socialmente. Eso lo ve Bauman claramente en la división de un trabajo en áreas especializadas. Cada vez delegamos más un conocimiento práctico sobre la vida en manos de personas que no conocemos, especialistas, etcétera, que lo que hacen es que cada vez nos sintamos menos ligados a la realidad que nos sostiene, ¿no? Una realidad cada vez más alejada de lo natural, de lo comunitario, para sentirnos cada vez más aislados, marginados o individuales frente a toda la masa que nos rodea, ¿verdad? Eso también conllevará una mayor competitividad. Intentamos sobrevivir cada uno de nosotros de manera muy aislada, intentando movernos a codazos precisamente en una sociedad cada vez más desligada, ¿no?, más dispersa, más líquida y cada vez menos solidificada, ¿no?, unificada. El hecho, además, de que el propio sistema consumista en esta modernidad líquida nos incite a la inmediatez hace que valoremos cada vez peor los esfuerzos por invertir unas expectativas a largo plazo. Queremos todo de manera inmediata y lo queremos aquí y ahora. Pensad, por ejemplo, en lo que sería hacer una compra a través de Amazon. Con un golpe de clic tienes aquel objeto que tú ansías, que tú deseas, que te lo traen desde la tienda hasta la puerta, sin necesidad de salir del hogar, ¿no? Esa tecnologización que tanto criticaba Bauman también nos hace, como veis, más individualistas, cada vez menos compenetrados con la realidad social que hay más allá de las paredes de nuestro hogar. La transformación continua de nuestra propia imagen, ese exhibicionismo constante que tenemos y esa ansiedad por cambiar nuestro cuerpo, ¿no?, por sentirnos bellos, jóvenes, eternamente, ¿no?, por
que una persona de 70 años quiera sentirse atractiva aún como alguien y activa como alguien de 50 y una de 50 pues sentirse como alguien de 30, ¿no? Y suma y sigue. Lo que hace en el fondo es evitar la realidad más material, ¿no? Que es asumir precisamente que la vida tiene un fin, tiene unos objetivos y que no implican un presente constante. Esa idea de que todo es tan fluido que como nada queda, constantemente va cambiando, como el propio fluido del agua, ¿no? La propia corriente del agua en un caudal de un río. Bueno, Bowman ve esa problemática en el momento en el que, por ejemplo, empezamos a definir conceptos como la familia. La familia ya debe ser entendida de muchísimas maneras y la propia estructura como unidad ha quedado en el descrédito. El propio amor, el propio sentimiento amoroso es algo también fluido, es algo que no se consolida, es algo muy ligado al momento presente y nadie puede o nadie se atreve a hacer planes de futuro, ¿no? Cada vez es menor el número de matrimonios en comparación con lo que serían relaciones de pareja que, aunque administrativamente o burocráticamente han quedado registradas, no se consolidan con el compromiso que sagradamente podría comportar o legalmente podría comportar un matrimonio civil o religioso. Por ejemplo, es algunos de las muestras que Bowman sostiene. Otro ejemplo está en el hecho de que existe mucha ansiedad frente a trabajos que de alguna manera nos identifican, nos sentimos gratamente sostenidos con el trabajo que estamos desempeñando, pero sin embargo nada garantiza que a corto plazo podamos ser despedidos o podamos perder ese trabajo y nos sintamos también cada vez más desligados de nuestro propio compromiso con la propia empresa, ¿no? Trabajos muy temporales que no nos permiten sentirnos parte activa del propio engranaje empresarial o comercial o el propio desarrollo del trabajo que estamos desempeñando, ¿verdad? Y peor aún, dice Bowman, el propio hecho de que nuestro lugar de residencia puede ser algo tan mutante como nuestra propia identidad, nuestra propia imagen, ¿no? Que cada día va cambiando. Nuestra propia residencia se convierte también en un lugar de paso, en algo fluido, como el propio líquido nos permite establecer como comparación, como metáfora. Si nuestro lugar de residencia es un lugar de paso, difícilmente vamos a pensar en comprar un hogar que sirva también como lugar de residencia para toda nuestra familia y las venideras generaciones que vendrán. Y eso en el caso de considerar que en efecto queremos tener descendencia, ¿no? Porque estamos aquí de paso. Que haya un mayor número de alquileres que no de venta o de compra de residencias también implica esa desconfianza hacia un futuro que, aunque sea a muy largo plazo, se ve cada vez más inseguro. Frente a todas estas evidencias que he puesto como ejemplo de lo que sería una modernidad líquida, dice Bowman, cada vez se hace más difícil hacer de la vida algo seguro y no hay, por tanto, demasiadas garantías de que nos sostenga nuestra existencia un verdadero estado del bienestar. Si os interesan los pensamientos y las ideas de Zygmunt Bauman, os recomiendo entre su prolífica obra la lectura de estos libros que podéis encontrar en muchísimas librerías especializadas. Muchísimas gracias.